Acá estamos, otra vez. Terminamos la Primera Guerra Mundial, 1918-1919, cuando se firma el tratado. El mundo entra en un periodo de paz. Ponele, paz. Por lo menos no hay guerra. Lo que va a pasar fundamentalmente es que Estados Unidos va a ocupar el rol que antes ocupaba Inglaterra, antes de la guerra. Es decir, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos se va a convertir en el motor de la economía del mundo, desplazando a Inglaterra. ¿Qué pasa? Inglaterra, ¿qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Francia? Están lamiéndose las heridas de la guerra, o sea, metidos para adentro tratando de salir lo mejor posible después de esa experiencia. Estados Unidos, en ese sentido, no sufrió la guerra en su territorio. En cambio, todos los países europeos sí, acá hubo bombardeos. Hasta el Palacio de Buckingham fue bombardeado, ¿no? Donde está la reina de Inglaterra. Después de eso, una vez que ya se termina la guerra, los primeros 10 años van transcurriendo con un papel muy destacado de Estados Unidos, donde toma muchas decisiones, donde están todos heridos y Estados Unidos está fuerte y tiene muchos dólares para invertir, y es lo que va a hacer, es decir, sobre todo en lo que es Venezuela, con el petróleo, Bolivia, en todo Centroamérica. Estados Unidos va a estar muy, muy presente porque los países europeos no pueden. Entonces, Estados Unidos reemplaza, ¿se entiende esto? Es decir, así es como surge Estados Unidos como una superpotencia. Después de la Primera Guerra, cuando los países europeos que habían participado en la guerra están knockout. Bien, pero esto va a tener consecuencias. Y para 1929, o sea, 10 años después de terminada la Primera Guerra Mundial, va a aparecer lo que se conoce como la crisis de 1929. Es decir, es algo muy conocido. No sé si todo el mundo lo entiende, pero es muy conocido, la crisis del 29, que va a afectar a todo el mundo. Se inicia en Estados Unidos, ¿no? Que era, como dijimos, el motor económico del mundo. Ahí se inicia la crisis. ¿En qué consiste esa crisis? Hay un exceso de oferta. ¿Cómo puede ser esto? Bien, porque ya Japón, 10 años después de la guerra, empieza a recuperar su economía, su industria, empieza a producir bienes de consumo. Estados Unidos ya lo venía haciendo tranquilamente. Y cuando hay un exceso de oferta, quiere decir que la demanda no acompaña a la oferta. Es decir, tenemos, no sé, productores de lápices, lapiceras, ¿no? Fabricantes. Pero yo fabrico en la medida en que hay gente que la quiere comprar. Entonces, cuando hay una oferta y una demanda que están equilibradas, todo marcha bien. El tema es cuando yo produzco y la demanda se me achica. ¿Qué hago con este excedente? Esto se llama excedente de producción. Este excedente, bueno, yo no me lo puedo comer. Por lo tanto, me va a producir un inconveniente serio. ¿Qué pasa cuando la demanda cae? ¿Qué pierdo? El producto ya está fabricado, está estoqueado. Y si yo no vendo, ¿qué va a pasar? Desocupación. Es decir, hay gente que va a perder puestos de trabajo porque la demanda no acompaña a la oferta de productos, de bienes de consumo. Además, Europa, para 1929, empieza una reactivación. Ya no está tan en la lona como estaba después de la guerra, 1919. Empieza a reactivarse. Y cuando uno se reactiva, ¿qué hace Europa? Empieza a consumir menos bienes extranjeros. Por lo tanto, Europa empieza a producir lo que necesita. Es decir, más oferta en el mercado, más oferta. Pasan dos cosas. Consumo, me sigue sobrando mercadería, y como esta mercadería me sobró, ¿qué hace? Baja el precio. Como nadie me la compra, tengo que bajar el precio. Este es el juego, la ley de la oferta y la demanda en economía, que es básico. Eso lo puede entender cualquiera, no hace falta ser economista. Y además va a haber una abundancia de cereales, porque hasta ahora la que producía básicamente era Estados Unidos, Argentina, Australia, que son países productores de cereales porque tienen características territoriales que permiten la producción de cereales, de trigo, de maíz. Europa también los va a empezar a producir, por lo tanto,
no va a comprar, ni le va a comprar a Estados Unidos ni le va a comprar a la Argentina, porque ella también produce. Por lo tanto, imagínense que esto es cereal, que no son lapiceras, cereal, trigo, maíz. Antes tenía esto, por lo tanto, alcanzaba para satisfacer la demanda de Europa y del resto del mundo, se consumía todo. Pero ahora tengo mucho más cereal, pero la demanda sigue siendo la misma. Es más, sigue siendo menos, porque al haber más producción, la demanda se satisface rápidamente. ¿Qué va a pasar con estos cereales? Van a bajar el precio. Por lo tanto, los países productores van a entrar en crisis, porque no tienen mercados donde ubicar sus cereales. Todo esto pasa en 1929, es decir, síntomas negativos, el exceso de oferta, la reactivación europea para Europa es buena, pero para Estados Unidos es mala, porque tiene otro competidor. La abundancia de cereales también para Estados Unidos es mala, porque si todo el mundo vende cereales, el cereal norteamericano baja de precio. ¿Esto qué produce? Despidos. Porque cuando yo no puedo sostener una oferta, es decir, nadie viene a buscar lo que yo ofrezco, inmediatamente baja el precio. Y acompañado de la baja de precio viene la desocupación, que eso es muy grave, porque aumenta y agrava más la oferta, la agrava. Al haber gente desocupada, voy a vender menos. ¿Quién me va a comprar lo que yo produzco si hay gente que está desocupada? Nadie. Muy bien, 1929, algunos se trataron de refugiar, como sus empresas no vendían, se refugian en el sistema financiero. Entonces, gente de mucho dinero, que lo puede hacer, no un desocupado, porque un desocupado no iba a ir a pedir un crédito. A ver, ¿usted no me podría dar un crédito? Bien, ¿usted de qué trabaja? No, yo estoy desocupado. Bueno, entonces no le doy ningún crédito, porque usted no me lo va a poder pagar. Mira qué fácil. Y otra cosa, la gente, ante la falta de confianza, sale corriendo a sacar los depósitos del banco. No sé si a vos, alumno de cuarto año, te suena, pero pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuela. ¿Qué pasa cuando la gente sale corriendo a buscar los depósitos en el banco? Cuando tiene desconfianza y saca el plazo fijo que tenía guardado en el banco. Pregúntale, pero pregúntale, porque yo quiero que me lo respondas para la próxima clase. Y obviamente, si el banco prestó a un industrial o a una persona rica que sacó $1 millón para comprar acciones de una empresa, porque estaban baratas, resulta que ante este nivel de desocupación y ante este desequilibrio de oferta y demanda, esas acciones no valían nada. Por lo tanto, ese industrial que era rico se quedó sin nada, porque se quedó con bonos que nadie quiere comprar, con acciones que nadie quiere comprar porque no valen nada, y además se quedó con una deuda en el banco. ¿Y el banco a quién le va a cobrar la plata que le prestó? A nadie, no hay plata. Así es como hubo una cantidad impresionante de suicidio, porque un desastre tremendo. Es decir, nadie tenía plata, nadie tenía manera de comprar bienes, nadie tenía manera de hacer frente a sus deudas. Esta era la situación de 1929. Muy bien. ¿Qué hace Estados Unidos frente a esta crisis monumental? Yo pongo así para que ustedes puedan poner pausa al video y si quieren se pueden copiar los cuadritos. Cae el consumo de una manera escandalosa. Es decir, la gente no tiene plata para comprar nada. Aumenta el desempleo. Por lo tanto, cae más el consumo. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace ante esta situación? Reduce las importaciones, es decir, deja de comprarle a los países que le he comprado, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Bolivia. Le deja de comprar a Europa ante esta situación. ¿Qué hace? Aumenta las tasas aduaneras. Cualquier producto que va a entrar a Estados Unidos va a pagar una tasa, va a pagar un impuesto. Por lo tanto, ese producto extranjero, vamos a suponer que esto es dulce de leche argentino. Muy bien, yo te compro dulce de leche, pero tenés que pagar una tasa, un impuesto aduanero. Por lo tanto, el dulce de leche va a ser tan caro que en Estados Unidos nadie lo va a comprar. Es una manera de protegerse. Esto lo hizo Trump hace días, o sea, cuando asumió, hace 2 años atrás. Lo hizo esto. Aumentó las tasas de interés de los bancos norteamericanos, por lo tanto el que tenía dólares ponía dólares en los bancos de Estados Unidos,
¿Y eso qué hace? Que ¿Qué hace esta situación? A ver, ¿cómo te lo puedo decir? Cuando el dinero se va al banco, es un dinero que es improductivo, porque el dinero se supone que debe producir riqueza, y la riqueza se produce produciendo bienes de consumo para que la gente consuma. Esto que estoy diciendo a mí me resulta horrible, pero funciona. Yo estoy describiendo cómo funciona el mundo, no como a mí me gusta el mundo, que quede claro. Y además, ¿qué hace? Le exige a Europa que le pague la deuda que habían contraído después de la Primera Guerra Mundial. Y Europa no se la podía pagar. Vamos a suponer que yo contraigo una deuda en el banco, voy y saco un crédito en el banco y después me echan del trabajo. Bueno, en contexto de cuarentena, yo tenía un crédito en el banco, ponele, que para comprarme, no sé, o para arreglar mi casa, saqué un crédito. Y viene la cuarentena, yo no puedo trabajar. Por lo tanto, no ingresa dinero a mi casa. Viene el banco que me va con una pistola en la cabeza, me va a querer cobrar. No me va a poder cobrar porque no tengo. Y esto es lo que le pasó a Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como la Gran Depresión. Esto, yo no sé si fui clara. ¿Y qué le pasa a la Argentina? Que es una productora, como siempre, de productos agropecuarios, sufre la baja del precio de sus productos. Es decir, la Argentina va a exportar más volumen, pero a menor costo, porque bajan los precios, porque hay tanta competencia que bajan. Esto es lo que se conoce como la Gran Depresión. No sé si fui clara o más o menos clara.